Vaya conmigo al final de su Biblia, al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Y se pone en pie cuando lo lean. Con ayuda del Señor, pues vamos a hablar un poco sobre las bodas del Cordero. Amén. Cuando lo tengan me responden con un amén. Libro de las Revelaciones, como ya sabemos, pues Apocalipsis, que en griego, en español pues se traduce como Revelaciones. A mí me gusta más ocupar el nombre de Revelación. Revelaciones capítulo 19, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Es al final de la Biblia. Yo creo que nadie se pierde ahí. Todos sabemos dónde está Génesis y Apocalipsis. Creo que todos sabemos ahí. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Entonces, damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Démosle gracias al Señor. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por este tiempo inmerecido que me has dado, mi Dios. Gracias, Padre, por dejarme cerrar el año de esta manera. Te pido, mi Dios, que seas tú edificando al pueblo, mi Dios, que seas tú bendiciendo, Padre, a través de mí. Mi Dios, te pido que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, entender y comprender, Señor, los acontecimientos, Señor, que vienen. Bendito es tu nombre, Padre. A ti ponemos este tiempo, Padre. Bendito sea tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Bueno, estamos hablando prácticamente, pues, del tiempo final de las bodas del Cordero. Estamos hablando pues de un evento que es es el evento más importante para nosotros como creyentes, debido pues al significado que este tiene. Pues con ayuda del Señor pues vamos a explicar, ¿verdad? Quizás a los que no saben muy bien y a los que ya lo saben todo, pues también les vamos a recordar un poquito pues sobre este tema que quizás no sé desde cuándo no se toca, y el Señor pues debido a los privilegios que el Señor me dio pues tocó en sí el poder dar esta meditación. Y la verdad pues me daba, días antes todavía me daba textos que yo no mucho entendía, pero al final pues logré captar la idea de que era esto lo que quería el Señor pues que predicase. Pues bueno, lo sabemos muy bien, y en la mayoría de Biblias creo que el encabezado del texto dice las bodas del Cordero. Y bueno, tendríamos que definir un poco pues, sacar palabra tras palabra para ver qué es en sí una boda. Como nosotros lo conocemos, una boda o un casamiento es una ceremonia religiosa civil, mediante la cual se celebra el comienzo de un matrimonio, ¿eh? Que generalmente pues lo hacemos con una boda, que es un tipo de, digámoslo así, de rito, digámoslo así, o alguna especie de ceremonia que formaliza la unión de estas dos personas, ¿amén? Entonces sabemos muy bien, pues desde el principio de la creación, que una boda o un matrimonio es entre un hombre y una mujer, así como el Señor lo estableció en el Génesis, con Adán y Eva. Amén. Entonces nosotros sabemos que eso es una boda. Pero muchas veces, la pregunta vendrá por ahí, ¿verdad? ¿Por qué boda del Cordero? ¿Por qué Cordero? Pues igual, ¿verdad? Usted también sabe el significado, ¿verdad? Que toma esto, que sabemos que, pues, que muchos de los pasajes del libro del Apocalipsis, pues, toma simbolismo para hacernos reflejar ideas y hacernos reflejar pues realidades. ¿Por qué la palabra Cordero? ¿Por qué la boda del Cordero? Porque fue el papel que Jesucristo tomó cuando vino a limpiarnos de nuestros pecados. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como nosotros sabemos, ¿verdad? Para acercarnos al Dios Padre, para acercarnos a Jehová, a Yahvé, como lo podemos decir, como conocemos a Dios Padre, nosotros teníamos que acercarnos por medio de un sacrificio. Nosotros teníamos que sacrificar un cordero, una ovejita, la mejor que haya, para podernos acercar y que nos cubriese de pecado. Ahora bien, cuando Cristo vino, tomó ese papel de cordero, se sacrificó por nosotros. ¿Amén? ¿Para qué? Para que nos limpiase de todo pecado. Así que Cristo pasó a ser este cordero sin mancha, perfecto y puro delante del Señor, que al final del Apocalipsis nos recuerda que al humilde Dios lo exalta. Lo mismo ha hecho con Jesucristo. Entonces, siendo Jesús el Rey, se puso como siervo, y ahora pues Él se lo merece. Él va a ser el agasajado en la boda, en el banquete de la boda del Cordero. Entonces, podemos definir lo que trae en simples palabras, que la boda del Cordero es la boda de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se va a realizar esto? ¿Cuándo va a tener lugar esto? La verdad pues,
poniéndome un poco a ver y analizar un poco, una cosa lleva a otra, hermanos, y la verdad pues, esto me ha dejado, esta experiencia de poder buscar un poco sobre indagar en la Biblia sobre esto, pues me ha dejado ese sabor de ir por más, y más, porque la verdad pues es un tema de no acabar. Ahora bien, ¿cuándo va a ser la boda del Cordero? Bueno, lo dice Pablo, ¿verdad? Como muchos conocemos en 1 Corintios 15, 51, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. No dice en sí una fecha, no nos dice en sí cuándo va a ser, pero nosotros, hermanos, tenemos muchas pistas, por así decirlo, de cuándo va a pasar esto, cuándo va a acontecer esto. Y bueno, puede ir conmigo, pues aquel mejor pasaje, el que todos conocemos y con el que todos evangelizamos muchas veces. Mateo 24, vaya conmigo a Mateo 24. El famoso pasaje de las señales del fin, o las señales antes del fin. Al principio del Nuevo Testamento, Mateo 24. Es Mateo 24. Vamos a empezar desde el versículo 4. Todas las palabras que Jesús pues comenzó a decir. Tenemos pues las señales, no tenemos el día en sí, pero sí tenemos las señales. Y Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, son cosas que nosotros ya estamos viendo, las estamos palmando. Y yo creo que el pastor, pues, no el pastor, sino que quizás nosotros ya decimos, ya raya con lo mismo. Pero hermanos, es el tiempo final. Nosotros sabemos muy bien, hace un par de años estuvo en el país el salvo siempre salvo, el José Luis de Jesús Miranda, el anticristo. ¿Qué decía él? Primero comenzó diciendo que él era el apóstol Pablo, después dijo que él era Cristo, ahora dice que él es el anticristo. El hombre está loco. Igual cuando todavía estuve trabajando vi a un muchacho, que es la primera vez que lo vi, un muchacho con el tatuaje de las tres gentes, y el triple 6 me parece, y donde lo vimos allá, dije yo que uno de estos, dije yo. Pero sabemos muy bien que ya son cosas que hace nuestro país, ya se dio, hermanos, son cosas que ya hemos visto. ¿Qué más dice? Oiréis de guerra y de rumores de guerra. ¿Qué es el tema actual? Estamos hablando de Palestina, Siria, Irak y los otros países del Medio Oriente que se están pues entre sí, ¿no? De que la guerra, el armamento nuclear y todo lo demás. Son rumores de guerra, y como dice después, ¿verdad? Reino contra reino, ¿verdad? Y como lo ha habido también últimamente, hermanos, han habido pestes, han habido hambre, escasez. Son cosas que las tenemos en el diario vivir, hermanos. Y como dice también, ¿verdad? Hay terremotos. ¿Dónde no ha temblado en este año? Ha habido terremotos en Chile, ha habido terremotos en Nicaragua, se han activado un montón de volcanes, unos volcanes de acá, unos de Nicaragua. Todo se está activando, hermanos. Ya todo se está, digamos, engranándose, por así decirlo. Ya está todo poniéndose en línea recta para que todo se desate. Y ahí mismo dice su palabra en el versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Amén. Y otra de las cosas pues, que también me llamaba la atención, que dice, ¿verdad?, en el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Este es un caso típico, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, ¿verdad?, en San Juan 3, 17, ¿verdad?, o en el versículo 22, si no mal recuerdo, dice después de que el hombre no quiso venir a la luz para que no le juzgaran, para que no le tocaran sus obras, que eran las tinieblas. Entonces el hombre prefirió quedarse en las tinieblas. Y ahí podemos ver, hermanos, que hay tantas días vacías por eso, porque la palabra también se cumple, lamentablemente. Y nosotros tendríamos que tener más gente por acá, pero como dice la palabra, ¿verdad?
por haberse multiplicado la maldad de muchos, y eso incluye también nosotros, nuestra iniquidad, nuestros pecados, porque hay mucha gente que dice, para ser cristiano como este, entonces mejor no voy. El amor se comienza a enfriar, hermanos, y es por eso que la palabra también se está cumpliendo ahí, hermanos, y ahí podemos ver, hermanos, que bueno, como dice después, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Así que, hermanos, eso no es chiripón, esta no es ninguna casualidad, esto no es ninguna cosa de que, quizás le atinaron, quizás los mayas sí fallaron, pero tal vez los cristianos o los evangélicos tal vez le pegan. Siga leyendo lo que dice el versículo 27 de ese mismo capítulo de Mateo. Dice, el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. O sea, ustedes están viendo las señales, ustedes saben que ahí se van a empezar a dar las cosas. Por eso dice de ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está hablando más o menos, bueno, aquí está hablando pues de lo que es la gran tribulación, que nosotros conocemos que la gran tribulación dura 7 años, que también usted lo puede ver pues en el libro de Daniel, capítulo 9. La verdad pues ha sido bastante edificadora esta meditación, y ahí pues hay dos interpretaciones aparte de lo del rapto y de lo de la tribulación, que era pues lo que nos comentaba también el pastor la vez anterior. Una sostiene que dice que el rapto de la iglesia será en medio de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio de la tribulación, la iglesia será raptada. ¿Por qué? Porque como lo dice también aquí mismo en los versículos 9 y 10, que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Va a venir un tiempo de prueba, hermano, va a venir un tiempo de prueba. Así pues como el Señor me decía, y mis apóstoles, siendo hombres santos, sufrieron lo que tuvieron que sufrir, fueron muertos por mi nombre, porque y ustedes, ¿por qué no? ¿Quiénes son ustedes? Eso es lo que el Señor pues me ponía. Pero hay muchos que dicen que eso ya se dio, debido pues a la persecución que tuvo la primera iglesia, y también pues a lo que se da hoy en día, que tampoco no es ningún misterio, ningún secreto, que hay persecuciones en África, hay persecuciones en países orientales, en países musulmanes, donde hay muchas personas que mueren por el Evangelio. Así como en veces anteriores les he comentado que he visto noticias de iglesias quemadas en África, he visto también pues de fotos así, crudas, de pastores y de gente cristiana cortada a la mitad y de muchas personas muertas. Incluso este año, no sé si este año o el año pasado, anduvo rolando un video en internet pues de unos misioneros que estaban siendo quemados, se les pegaban y los ponían así como en la orillita de un barranco y les estaban dando fuego. O sea, bien fuerte, bien fuerte. No sabemos, hermanos, si nosotros de este lado del mundo vamos a sufrir esto, pero al final el Señor nos dice, ¿verdad?, que si nosotros perseveramos, vamos a recibir este galardón grande. Amén. Entonces, esa es la primera interpretación, o una de las interpretaciones que se maneja del rapto. Amén. Que la iglesia, antes que aparezca el anticristo, o sea, 3 años y medio de la tribulación antes que aparezca el anticristo, la iglesia será raptada. Amén. Antes que se desate la gran tribulación. Ahora bien, la otra interpretación es con la que la mayoría concuerda, la mayoría de iglesias pues concordamos, y quizás es la que más aceptamos, ¿verdad?, porque es la que más nos gusta, pero igual, es la que, porque hay también versículos que también pues lo respaldan, y es la que nos decía el pastor Daniel, ¿verdad?, que es el rapto tribulacionista, que es el cual nos dice pues de que la iglesia no va a pasar la tribulación, que de igual manera pues hay versículos que lo respaldan, como Romanos 5:8, que todos nosotros conocemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También hay otros versículos como el 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y otro de los versículos que también respalda también esto es también en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí pues la curiosidad, que del capítulo 4 hasta el capítulo 18, la iglesia ya no vuelve a ser mencionada, hasta el capítulo 19, como ya lo vamos a ver. Entonces, ahí podemos ver ahí desde el capítulo 4 hasta el 18 se comienzan a desatar los juicios, y está hablando prácticamente al pueblo de Israel y a los moradores de la tierra. La iglesia ya no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 19. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a ser el rapto? Bueno, vaya conmigo a Mateo 24:36, ahí está la respuesta, hermano, ahí está la respuesta. Mateo 24:36. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí tiene usted la respuesta, hermano. ¿Cuándo va a ser y bajo qué circunstancia va a ser? No lo sabemos, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es guardarnos y es presentarnos puros delante del Señor. Amén. Para ser arrebatados, ya sea en los diferentes casos. Así como Elías sufrió persecución por medio de la mujer del rey Acab, de Jezabel, que lo persiguió, porque se rebeló contra ellos y puso pues al Señor en alto, ¿verdad? Él fue perseguido. Pero al final el Señor se lo llevó, lo arrebató en carro de fuego, como nosotros lo conocemos en su palabra. Podemos ser de esa forma o podemos ser como Enoc, porque Enoc no vio muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, porque fue recto delante del Señor. Amén. Sea como sea, el Señor nos va a llevar y no nos va a dejar que nosotros suframos. Todo pues porque nosotros tenemos primeramente que pagar el precio. O sea, tenemos nosotros que ser probados, ya sea en rectitud o podamos ser pues, probados en alguna tribulación. La cuestión es que el Señor nos va a llevar. ¿Y qué? Entonces, después de eso, inmediatamente que se dé pues el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, cualquiera de las dos formas, las bodas del Cordero tendrán lugar. Así pues como lo dice, ¿verdad? En Apocalipsis 19:7-8, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de lo justo. Bueno, ahora bien, ¿quién es la esposa? Ustedes conocen la respuesta. La esposa o la novia del Cordero es la iglesia. Amén. Nosotros conocemos eso. O sea, usted y yo, o sea, vos y yo somos la iglesia. No, entonces, por lo tanto, nosotros somos la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Y no es que todos, como parece quizás en algunas pinturas, que aparece una imagen de Jesucristo agarrando a una mujer y el vestido de la mujer lo conforman un montón de almas. Es un simbolismo, hermanos, es un simbolismo. Así pues como el Señor, en su infinita misericordia y sabiendo pues nuestra naturaleza, ¿verdad? Y como nos lo recuerda en Isaías, o si no más recuerda en Jeremías, que nuestros pensamientos no son como los del Señor, el Señor nos hace esta alegoría del casamiento, de las bodas, para que nosotros tengamos la idea de cómo Dios quiere a la iglesia, cómo es la relación entre la iglesia y Jesucristo. Así como me lo decía el Señor al principio, de todo esto, que fue el primer versículo que me dio el Señor, que fue 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Dentro de la misma Biblia podemos ver muchos textos que respaldan esta relación entre Cristo y la iglesia como esposo, como matrimonio, como esposo y esposo, porque dice ahí, ¿verdad? 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. O sea, el Señor nos ha amado, pero el Señor también pide fidelidad, pide que nosotros nos lavemos, nos pide pues que nosotros lleguemos vírgenes o puros al matrimonio, ¿verdad? Así como muchos de los varones, ¿verdad? Todos, me imagino, ¿verdad? Aunque suene muy machista, todo hombre pues quiere ver que su esposa pues llegue cabal, o sea, llegue completa, no vaya a llegar pues faltándole algo, sea como sea, no solo en el ámbito moral, sino que también pues quiere que llegue bien, con su vestido bonito, con todas sus joyas bien puestas, con su peinado bonito. Así mismo el Señor pues quiere que nos presentemos puros delante de Él. Así pues también hay otro, ¿está fallando esto? Si no, pues voy a tener que gritar.
Así como dice también, pues, Efesios, acompáñenme conmigo Efesios, un texto pues, que nosotros conocemos, el cual es Efesios 5, que ahí pues podemos ver claramente cómo Dios quiere establecer su relación con nosotros como iglesia, como esposa del Cordero. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. No podemos darle más vuelta a esto, o sea, podemos estar tranquilos y seguros pues, de que nosotros somos la iglesia, nosotros somos la esposa del Cordero, quien va a tener lugar pues en este banquete, en esta celebración, pues que no sabemos cómo será, ¿verdad? Ahí es otro, no será como las de acá. Ok, entonces decimos nosotros, sí, ok, está bien, pero nosotros no estamos casados. Quizás pueda sonar un poco loco lo que pueda decir, pero yo digo que sí, hermano. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, hay dos bodas, la civil y la religión. Amén, así como nosotros le conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decirte que estamos nosotros casados, digamos, a lo civil? Porque en la civil pues se piden firmas y todo ese montón de cosas, y se dejan bienes y todo ese montón de cosas que se tienen que firmar. ¿Cómo lo hizo Cristo? Mediante la cruz del Calvario. Él firmó con su sangre el acta de matrimonio para nosotros. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Pues aceptando al Señor, recibiéndolo, aceptándolo. Aunque la verdad es al revés, que el Señor nos ha aceptado a nosotros. Y creo que ninguna de las bodas ha pasado pues de que una mujer le diga al hombre, mira, casémonos. Si el hombre le dice a la mujer es porque él acepta a la mujer tal y como es y quiere que esté con ella. Entonces Cristo nos aceptó a nosotros primero. Entonces nosotros por eso le amamos a él primero, porque él se entregó por nosotros. Amén. Así pues como la mujer, así como el esposo acá en la tierra le dice, mira, ¿te querés casar conmigo? Así nosotros como iglesia estamos esperando decirle al Señor, lo voy a pensar, y le acepto. Así mismo nosotros cuando aceptamos al Señor, pues de alguna u otra forma, pues nosotros nos hemos casado con el Señor. Amén. Solamente que vamos a tener una celebración o vamos a ser presentados delante de Dios Padre en la boda del Cordero, amén, como la esposa del Cordero. ¿Ok? Así que quienes conforman pues a quienes conforman a la esposa, pues es únicamente la iglesia. El pueblo de Israel no tiene nada que ver. El pueblo de Israel es un caso aparte. La misma palabra lo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío tenía ya la propuesta de matrimonio, la cual no la aceptó, y el Señor me lo decía, todavía anoche me lo decía, y si quiere acompáñenme en Romanos 9, porque hay muchos pasajes, y todavía hay uno en Jeremías 3:10 me parece, si no mal recuerdo, donde dice que el Señor nos ha celado al pueblo, que le dice a Israel que lo ha celado como un esposo, y así se lo dice, y aquí en Romanos 9, el apóstol Pablo dice todavía, y está recordando un texto ya también pues muy antiguo, que es el de Oseas 9:25 de Romanos, dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Entonces, ellos, ¿a dónde quedan en todo esto? ¿Dónde está eso? Vuelva conmigo al libro de Apocalipsis. Yo sé que los tengo de aquí para allá, pero así su ello va de dar vueltas, pero sí, la verdad costó un poco, pero el Señor pues nos ha ayudado. Apocalipsis 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda, no a las bodas, a las cenas de la boda. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. La esposa ya está, la esposa no puede ser llamada, la esposa no puede ser invitada. Por lo tanto, ¿quiénes son estos? Estamos hablando que es el pueblo judío, o sea, es el pueblo de Israel y las naciones que no quisieron adorar a la bestia y tampoco pues recibieron sus sellos, como lo está en Apocalipsis 7:9. Ahí puede acompañarme y lo puede verificar usted.
Después de esto, ¿lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? No bien callados, pero bueno. Dice, Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, que ese es otro tema, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Oiga todo cómo alaban al Señor, cómo se alaba al Señor allá. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Ahí dice en Apocalipsis 19 que a su esposa se le ha concedido, o sea, el esposo dio el vestido, el esposo ya le concedió que ella se vista, pero aquí dice que los que han salido de la gran tribulación han, ¿dónde está? Perdón, ¿dónde me perdí? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, o sea, están hablando que ellos lo han hecho en la sangre del Cordero, porque, oiga bien, porque estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche. La esposa no sirve. O sea, no quiere decir que no sirva, sino que ella no va a hacer servidumbre, ella no se va a poner a servir, sino que va a ser el pueblo, van a ser los pueblos, quienes no adoraron a la bestia y el pueblo de Israel. Entonces dice, y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, así como dice al final de la Biblia, que la nueva Jerusalén va a descender. Amén. Ok, entonces por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que los primeros serán últimos. O sea, Israel fue llamado primeramente a casarse y ese no quiso. Mas los últimos, que somos nosotros, la iglesia, al final, quien aceptó a Cristo, es ahora quien tiene lugares celestiales, es quien tiene los lugares primordiales. Amén. Así como lo decía igual, en todo este capítulo de Romanos, la verdad que fue un pasaje bastante lindo para mí el día de ayer, en Romanos 9:12, y dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No está hablando de mí, está hablando de Esaú, hermano de Jacob. ¿Por qué? Porque Israel vendió su primogenitura, así como lo hizo Esaú. Y entonces la iglesia pasó a tomar todos los privilegios como lo hizo Jacob. Amén. Así que así como lo leímos, que ellos lavaron sus vestiduras, son los que van a servir al Cordero, que ya está pues unido a la iglesia. Amén. Por eso dice, el mayor servirá al menor, el mayor Israel servirá a la menor iglesia, que está unida pues ahora a Cristo, al Cordero. Amén. Entonces, hermanos, ahí podemos ver claramente que nosotros pues pasaremos a estar con el Señor pues eternamente y para siempre, ¿verdad? Y eso es lo bueno de todo esto, hermanos, porque nosotros, después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, después de eso, pues nosotros podemos ver de que vamos a pasar, por así decirlo, por poderlo, pues, para dar entendido, una luna de miel. Pues sí, pero ¿cómo lo podemos traducir? Como los 1000 años que el Señor va a venir a establecer, el reino milenial. Así como dice, ¿verdad? Si usted sigue leyendo este capítulo 19 de Apocalipsis, dice después de que vio al jinete en el caballo blanco, ¿verdad? Y descendió, y ahí dice que venía con él con un ejército que tenían ropas blancas. Amén. Entonces, después de eso, el Señor va a venir y nos va a establecer su reino. Amén. Así que, hermanos, así como dice pues en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, la pregunta que quizás al final pueda hacer, ¿va a ser una boda como la que hemos visto? ¿Serán bodas pues como las que nosotros tenemos acá en la tierra? No lo sabemos, hermanos, eso sí no lo sabemos. La Biblia solo dice bodas, no especifica si hay ceremonias, si hay algún tipo de ropa, no sé, la Biblia no lo dice. Así como se los he comentado, pues, y hasta el mismo apóstol Pedro hace referencia de esto. Así como Pablo habla pues de un hombre que subió al tercer cielo y vio cosas que no pudo describir,
Asimismo dice Pedro también, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:15 dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermanos, hay un montón de cosas que nosotros no sabemos cómo hacer. No sé, y no sé, pues, ustedes están diciendo, y pues sí, y aquí quiere llegar el hermano, que el Señor pues va a venir de una sola vez a traernos. O sea, y la Biblia nos hace esto como una referencia para que nosotros tomemos idea de cómo va a ser. No va a pasar, pues, esta boda no va a ser como todas las que tenemos acá, en la que el novio tiene que esperar a la novia. Así como pasó el sábado pasado. Y yo aquí parada, y yo, ya viene. Y con ustedes, se presenta la pastora, miren, y todos volteando ahí va a esperar. Y el pastor va a beber, iba a revoltear, y se me quedaba viendo. Decía algo, me decía. En este caso, hermanos, no va a pasar eso, hermanos. El Señor viene de entrada por salida solo a llevarnos para hacer la boda. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia lo dice, ¿verdad? En la misma Biblia lo dice en Mateo 22:8, que es en la parábola de la fiesta de boda. La boda, la verdad, ya está preparada. O sea que el Señor ya está preparado. ¿Por qué? Porque Él tampoco no sabe la hora. Como dice, solo mi Padre la sabe. Entonces, Él de igual forma está velando. Él está preparado porque cuando se acerque el momento, va a venir y nos va a llevar de una sola vez. Entonces no va a tener que andar esperando. Ya está todo organizado, hermanos. Solo faltamos nosotros. De cierta manera, el Señor ya nos está esperando. Está esperando que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, que nos podamos presentar puros delante del Señor. Créanme que esto me ha dejado bastante en qué pensar, y o sea, sobre todo el tema, ya sea la tribulación, las bodas, los 1000 años. Hay un montón de cosas que, como les decía, una cosa lleva a la otra. Y ese es pues lo que el Señor pues me pedía, pues, que les transmitiera. O sea, el novio ya está preparado. La pregunta es, ¿la novia está preparada? Esa es la pregunta que el Señor me hacía. Y para ir cerrando pues con esta corta meditación, cerremos pues con lo que es Apocalipsis 22:12. Para que el Señor nos haga el recordatorio y nosotros estemos teniendo en cuenta pues de lo que el Señor nos dice. Entramos a un año nuevo, terminamos este año, gracias a Dios, con muchas victorias, pero igual, el que venga diciendo de que hay un tiempo de avivamiento en las iglesias, pues es mentira, hermano. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser probados de alguna u otra forma, pero igual, nosotros sabemos que ahí en ese tiempo de angustia el Señor nos va a fortalecer, amén. Así que ahí dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, desde resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué dice el espíritu y la esposa? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que será quitado a la hora del rapto. Nosotros nos iremos juntamente con Él. Entonces, nosotros tenemos que anhelar la venida de Cristo. Por eso dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Póngase en pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta hora, por la palabra que el Señor nos ha dado. Mi Dios, te doy las gracias, Padre, por esta hora, por este tiempo, mi Dios, cual nos has permitido, Señor, de poder hablar, Señor, un poco sobre estos acontecimientos, Padre. Estos acontecimientos, Señor, que nos
nos vas a dar, Señor, lugar, Señor, de presenciar. Bendito es tu nombre, Padre. Te pido, mi Dios, que la palabra sea sembrada, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos también, mi Dios, puedan, Señor, leer, escudriñar, Señor, y ver, Señor, y a interesarse, Señor, por las cosas venideras, Señor, por el fin, Señor, de todas estas cosas, Señor. No para preocuparnos, Señor, que si vamos a sufrir o no, sino más bien para centrarnos, Señor, en el galardón, Señor, que no van a ser las coronas, Señor, que no van a ser, Señor, las calles de oro y el mar de cristal, Señor, sino que es estar juntamente contigo, Señor, es estar contigo eternamente y para siempre, mi Dios. Te doy las gracias, Padre, porque nos dejas terminar este año, mi Dios, y porque me dejas terminarlo, Señor, de esta manera. Te doy las gracias, Padre, por mis hermanos, quienes han venido, Señor, y han demostrado, pues, su amor y su fidelidad para contigo. Ten misericordia de nosotros, Padre, guárdanos, Señor, confiamos en ti, Señor, de que tú nos sacarás de victoria en victoria, Señor, hasta que tú vengas. Bendito sea tu nombre, Padre, así nos encomendamos, nos cubrimos con tu sangre, mi Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, lo que resta, Señor, en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Padre, nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Con gusto, hermanos, que Dios los bendiga.